Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en el fascinante mundo del espectáculo, porque hoy tenemos un tema que ha estado resonando fuertemente en las redes sociales y en los medios turcos, y que ha capturado la atención de muchísimos fans. Estamos hablando de un supuesto escándalo que involucra a dos de los nombres más sonados de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título de hoy es bastante intrigante, ¿verdad? Escándalo, las fotos de Hande que revelan todo sobre Kerem. Pues bien, prepárense porque vamos a desmenuzar los detalles, las especulaciones y lo que realmente podría estar detrás de este revuelo. Antes de adentrarnos en la carnada, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre estamos trayendo las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, especialmente del turco, que tanto nos apasiona. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La noticia de este supuesto escándalo gira en torno a unas fotografías que supuestamente salieron a la luz de Hande Erçel, y que, según se rumorea, revelarían información comprometedora o al menos muy personal sobre Kerem Bürsin. Para ponerlos un poco en contexto, Hande y Kerem, para quienes quizás no los conozcan bien, saltaron a la fama mundialmente gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkam, que aquí en Latinoamérica conocimos como Mi otra yo o Te golpeé la puerta. Su romance en pantalla fue tan creíble y cautivador que traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas por los fans de todo el mundo. Durante un tiempo mantuvieron su relación en privado, pero finalmente se hizo pública y fueron el foco de innumerables portadas, entrevistas y publicaciones en redes sociales. Lamentablemente, y como suele suceder en el mundo de la fama, su relación llegó a su fin. Y desde entonces las especulaciones sobre su vida amorosa individual, y a veces incluso conjuntas, no han cesado. Ahora, ¿qué hay de estas fotos? La información que ha circulado es un tanto confusa y, como es habitual en estos casos, hay muchas versiones. Al parecer, las fotos en cuestión habrían sido tomadas en un contexto privado, y su filtración ha generado un auténtico huracán en la esfera digital. Se habla de que estas imágenes podrían mostrar a Kerem en una situación íntima o quizás junto a otra persona, lo que habría desatado la controversia. Lo interesante aquí es cómo se maneja la información. Los medios, especialmente los más sensacionalistas, tienden a magnificar cualquier detalle, y cuando se trata de celebridades de la talla de Hande y Kerem, la imaginación vuela. Se han compartido fragmentos de las supuestas fotos, pero muchas de ellas son de baja calidad o están deliberadamente borrosas, lo que alimenta aún más el misterio y las teorías conspirativas. Algunos aseguran que las fotos son reales y que evidencian algo significativo, mientras que otros sostienen que son falsas o manipuladas, y que se trata de una estrategia para generar clics y atención. Una de las teorías que ha ganado fuerza es que estas fotos podrían haber sido tomadas hace tiempo, quizás durante su relación, o incluso antes. Si fueran de su época juntos, ¿qué podrían revelar? Tal vez gestos de afecto que parecían inocentes en su momento, pero que ahora, vistas con la perspectiva de su separación, adquieren un nuevo significado. O quizás, y esta es la parte más jugosa para algunos, podrían ser pruebas de infidelidad, aunque esto es pura especulación y no hay absolutamente nada confirmado al respecto. La verdad es que el título "Revelan todo" es una promesa enorme y la realidad rara vez cumple con expectativas tan altas, ¿no creen? Por otro lado, está la perspectiva de Hande. Si ella es la que supuestamente filtró o permitió que se filtraran estas fotos, ¿cuál sería su motivación? Algunas teorías sugieren que podría ser una forma de desahogo, de mostrar una faceta de Kerem que quizás no era conocida públicamente, o incluso de desatar una especie de venganza silenciosa. Pero sinceramente esto suena a guión de telenovela, y aunque Hande y Kerem protagonizaron una, la vida real a veces es menos dramática o al menos de una manera diferente. Lo que sí es un hecho es que desde que el rumor comenzó a circular, las redes sociales de ambos actores, así como los portales de noticias turcos, han estado en ebullición. Los fans se dividen entre aquellos que defienden a Hande, los que defienden a Kerem, y los que simplemente disfrutan del drama. Es fascinante ver cómo una simple fotografía, o la supuesta existencia de una, puede generar tanto revuelo y debate. Analicemos la situación desde un punto de vista más objetivo. Para empezar, las filtraciones de contenido privado son un tema muy serio.
Si las fotos son reales y fueron obtenidas sin consentimiento, estamos hablando de una violación de la privacidad. En el mundo de las celebridades esto es aún más delicado, ya que su vida personal está constantemente bajo el escrutinio público. Si Ande tuviera algo que ver con la filtración, y asumiendo que las fotos fueran auténticas, sería un acto de mala fe. Sin embargo, también hay que considerar la posibilidad de que alguien más haya sido responsable de la filtración, quizás con intenciones maliciosas o para obtener beneficios económicos. Otra línea de pensamiento es que el título "Las fotos de Ande que revelan todo sobre Kerem" sea simplemente una estrategia de marketing, un gancho para atraer la atención del público. En la era de las noticias falsas y el clickbait, no es inusual que se creen titulares escandalosos para generar tráfico y suscriptores. Podríamos estar ante una exageración, una historia inflada para mantener a la audiencia enganchada. ¿Qué información concreta se supone que revelan estas fotos? Hasta ahora, la especulación se centra en 1. Una nueva relación de Kerem ***. La hipótesis más recurrente es que las fotos muestran a Kerem junto a una nueva pareja, y que Ande, al tener acceso a estas imágenes, las habría hecho públicas. Esto pondría fin a cualquier esperanza de reconciliación entre ellos, algo que muchos fans aún deseaban. 2. Momentos íntimos o privados ***. Se rumorea que las fotos podrían mostrar a Kerem en situaciones muy personales, quizás incluso comprometiendo su imagen pública. Esto podría ser algo que Ande, al ver estas imágenes, consideró que el público debía conocer. 3. Un secreto guardado ***. Podría tratarse de algo más profundo, un secreto que Kerem guardaba y que estas fotos sacan a la luz, afectando su reputación o la percepción que se tiene de él. Sin embargo, es crucial reiterar que toda esta información se basa en rumores y especulaciones. No hay declaraciones oficiales ni confirmaciones por parte de Ande ni de Kerem. En el mundo del espectáculo, el silencio a menudo habla más fuerte que las palabras, y la ausencia de desmentidos contundentes puede ser interpretada de muchas maneras. Si nos ponemos del lado de Kerem, la idea de que sus fotos privadas sean filtradas es preocupante. Un artista de su calibre debería tener derecho a su privacidad, y la exposición de su vida personal sin su consentimiento es una invasión inaceptable. Si Ande fuera la responsable, esto podría dañar seriamente su reputación, a pesar de que ella también es una figura pública muy querida. Por otro lado, si las fotos son falsas o manipuladas, entonces toda esta controversia es una campaña de desprestigio. Y eso, amigos, también es algo muy común en el mundo de la fama. Se utilizan tácticas sucias para intentar perjudicar a otros, y las redes sociales se convierten en el campo de batalla perfecto. Lo que sí es seguro es que este tipo de escándalos alimentan la obsesión del público por la vida privada de las celebridades. Nos encanta espiar, analizar y debatir sobre las vidas de aquellos que admiramos, y este caso de Ande y Kerem es un claro ejemplo. Los fans se convierten en detectives buscando pistas, analizando cada detalle de las supuestas fotos, y formándose sus propias conclusiones, a menudo sin tener la información completa. En resumen, el supuesto escándalo de las fotos de Ande Erçel que revelan todo sobre Kerem Bürsin es, hasta el momento, una maraña de rumores, especulaciones y falta de confirmación oficial. Si bien el titular es impactante y ha generado un gran revuelo, es importante mantener una dosis de escepticismo y esperar a que surjan pruebas concretas o declaraciones oficiales. La posibilidad de que sea una estrategia de clickbait o una campaña de desprestigio no se puede descartar. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre Ande y Kerem fue real en pantalla, y su impacto en el público fue innegable, tanto cuando estaban juntos como ahora, cuando sus nombres vuelven a estar en boca de todos, aunque sea por un supuesto escándalo. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Como ven, el mundo del entretenimiento turco nunca deja de sorprendernos. Hemos desmenuzado las diferentes teorías, las posibles motivaciones y la falta de información confirmada. Lo más importante es mantener la calma y no dejarnos llevar por el sensacionalismo sin antes tener una base sólida de hechos. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por llegar hasta aquí. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y les haya dado una visión más clara de lo que está sucediendo en torno a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este supuesto escándalo? ¿Creen que las fotos son reales? ¿Cuál creen que podría ser la motivación detrás de su filtración, si es que se filtraron? Dejen sus comentarios abajo, que sus opiniones son muy valiosas para nosotros y para todos.
a nuestra comunidad. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos a quienes también les interese este tema, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta luego.